Bien, entonces, vamos a entrar, vamos a la siguiente placa. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser. ¿Qué dice ahí? Espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios creó al hombre, le dio al espíritu del hombre una asignación, que era ser amo del hombre. El espíritu fue creado para mandar, que el alma fue creada para ser el mayordomo del hombre y el cuerpo para ser esclavo de esta Trinidad. Cuando el hombre peca, muere el amo, el dueño de la casa. Inmediatamente, por una cuestión lógica de jerarquía, el alma, que es el mayordomo del hombre, asume el señorío. Pero como ni el alma ni el cuerpo tienen naturaleza de señor, hicieron negocio entre ellos y esto resultó siendo el hombre pecador. Y vamos a ir viendo, lo que Watchman Nee nos está planteando es cómo está conformado el ser humano y qué fue lo que pasó, cuál fue la intención que Dios tuvo cuando creó esto. Tenemos el cuerpo, ¿sí?, que está conformado por la parte física, tanto externa como interna, los órganos, ¿sí?, el cuerpo. Tenemos el alma, que en el alma lo que nosotros tenemos son las emociones, los sentimientos, la voluntad. Cuando la Biblia habla de la mente, de los pensamientos, en el Antiguo Testamento la Biblia se refiere al corazón. Y después tenemos el espíritu, que por ahí a veces es un poquito medio difícil de diferenciar lo que es alma de lo que es espíritu, pero el espíritu básicamente es el soporte de la fe, tiene origen en Dios mismo, ¿sí? Y el espíritu a veces suele ser como esa especie de conciencia. Así está compuesto un ser humano, ¿sí? Cada uno de nosotros, con sus diferencias, con sus historias, tenemos esta composición general en nuestras vidas. Si ustedes leen en Génesis 1, la Biblia dice que Dios creó al hombre de una estatua de barro, hizo un muñeco de barro y hasta ese momento el hombre no tenía vida. ¿Y después qué hizo Dios? Dice la Biblia que sopló aliento de vida. En eso que Dios sopla, la Biblia dice que el hombre de ser una estatua de barro pasó a ser un ser viviente. Cuando Dios sopló, metió parte de su espíritu. ¿Quién iba a mandar? ¿Quién iba a ser el jefe? ¿Quién iba a tomar las decisiones? El espíritu. El alma iba a ser el mayordomo. ¿Qué es el mayordomo? El alma recibe las órdenes del espíritu y ayuda, en cooperación con el espíritu, a que el cuerpo, que le tocó la peor parte, que es el esclavo, ¿qué haga? Obedezca. ¿Se entiende cómo funciona la cuestión? ¿Qué fue lo que pasó? El hombre peca. El hombre peca. Y cuando el hombre peca, el espíritu muere. ¿Por qué? El hombre peca, se separa, se rompe la comunión con Dios, por lo tanto el espíritu muere. ¿Y quién sigue en orden de jerarquía? El alma. Entonces el alma y el cuerpo dijeron, che, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer de la nuestra. Cualquier parecido, pura coincidencia, pero bueno. Y esta asociación resultó siendo el ser humano pecador. Jesucristo vino a ponerle solución. Cristo murió en una cruz, pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros volviéramos a restaurar la comunión con Dios. Cuando vos crees esa buena noticia y decís, sí, yo creo en Jesús, yo lo quiero recibir, lo que pasa es que viene el mismísimo Dios a este grupete y el espíritu que estaba muerto ahora vuelve a la vida. Jesús dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. El Evangelio, Jesucristo, la obra de Cristo, lo que nos permite es volver al origen, volver a restablecer en nosotros lo que Dios había pensado desde un primer momento, que el Espíritu, en comunión con el Espíritu de Dios, tome el control de la humanidad, que el alma se ponga en el lugar de mayordomo, de recibir órdenes, de administrar y de que el cuerpo obedezca, ¿sí? El alma entra en conflicto, hay un conflicto de autoridades, porque el alma quiere los beneficios que Dios tiene, pero no quiere soltar el control. Y muchas veces te pasa esto. La asociación alma y cuerpo, mostrá ese cartel allá, la Biblia la define como la vieja naturaleza. Y la asociación espíritu de Dios con mi espíritu, la Biblia la describe como, muestra en el cartel, nueva naturaleza. Y ahí se arma la guerra civil.
tu vieja naturaleza, tu viejo hombre, no quiere soltar el control y entra en conflicto con tu nueva naturaleza, tu nueva identidad, ¿sí?, que quiere tener el control. Termina resultando en la guerra civil por la que todos nosotros pasamos. El apóstol Pablo dice lo siguiente: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Y quién conoce en mayor profundidad los pensamientos de Dios? El Espíritu de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Toda la profundidad de Dios, toda la profundidad de Él, de su esencia, que es su espíritu, se unió a mi espíritu. Por lo tanto, yo desde mi espíritu tengo acceso. Por eso Pablo está citando un versículo del Antiguo Testamento diciendo cosas que nadie vio, cosas que nadie escuchó, cosas que nadie se le ocurrieron. Nosotros tenemos acceso. ¿Por qué? Porque mi espíritu se hizo uno con el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Pero qué cosa? Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Dónde me quedé ahí? Bien. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Alguno cantó bingo? No. Okay. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, ¿cuántos dicen amén? Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Cuando el apóstol Pablo dice, los que son del Espíritu de Dios han hecho morir los impulsos de la vieja naturaleza, los han crucificado allí, tiene que ver con esto. Cuando vos entendés que sos un hijo de Dios, que estás unido a Dios, y desde esta naturaleza vos le decís no, porque esta es mi nueva identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo no nací para eso. Esta no es mi verdadera naturaleza. No soy yo. Lo era. Lo fui en un tiempo. Pero esta naturaleza murió con Cristo. Se murió en la cruz con Cristo. Y yo ahora vivo junto con el Espíritu de Dios algo totalmente nuevo. Soy una nueva criatura. Soy una nueva persona. Cuando vos vas a la palabra de Dios, cuando vos la escuchás, la leés, la amás, la creés, la pones en práctica, venís a la escuela de vida para aprenderla. Venís al culto a congregarte para recibir la palabra de Dios. Esa palabra que es poderosa, que es viva, te ayuda a que vos digas, acá está mi alma queriendo salirse con la suya. Acá está mi viejo hombre, mi vieja mujer,
queriendo hacer las cosas que a Dios no le agradan, pero yo sé que acá está mi espíritu también. Cuando vos no le diste lugar al espíritu en tu vida y dejaste que ella haga lo que quiera, esa tentación, ese deseo se consuma. ¿Se entiende? Y ahí es donde se produce el pecado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque a la vieja naturaleza le va a seguir atrayendo el pecado. Vos podés tener 25 años de cristiano, podés saberte toda la Biblia, pero hay una vieja naturaleza que va a seguir estando dentro tuyo y que vas a tener que crucificarla todos los días. Y en algún momento en el que te descuides, se va a querer escapar. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que aprender a resistir, tenemos que aprender a ver cuándo nos sentimos tentados, cuándo hay algo de nosotros que está siendo seducido para nosotros huir. Un versículo que dice, huye de las pasiones juveniles. Hay otro versículo que dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lo que yo te pregunto es lo siguiente, cuando vos pecás, ¿cómo te sentís? Si vos te sentís mal cuando pecás, bien, buenísimo, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque significa que esta está viva. Porque esta es la que se duele cuando vos pecás. Si vos pecás y no te duele y no te sentís mal, estás complicado. Si yo encaro mi pecado desde la vieja naturaleza, voy a escuchar al diablo, me voy a aferrar a la culpa, yo nunca voy a salir adelante, me voy a justificar, no, yo pequé porque lo que pasa es que es esto, no, porque bla, bla, bla. Voy a volver a pecar, voy a culpar a otros por mi pecado, no, porque mi líder no me preguntó cómo estaba, entonces yo me la volví a mandar, no, porque el pastor, no, porque lo otro. Y voy a mantener el pecado en lo oculto. En cambio, si yo encaro mi pecado desde mi nueva naturaleza, voy a escuchar a Dios, me voy a aferrar a la gracia, me voy a aferrar a los versículos de la Biblia que dicen que Dios me perdona. Voy a recibir el perdón por la fe, me voy a volver a levantar, voy a tomar decisiones sabias para no volver a caer y voy a rendir cuentas a mi autoridad espiritual. Cuando vos pecás, lo resolvés desde tu vieja naturaleza, estás muerto. Porque si seguís la vieja naturaleza, eso conduce a la muerte, dice el apóstol Pablo. Pero si vos tu pecado lo encarás desde la nueva naturaleza, te vas a levantar, vas a crecer. Dios te va a levantar. La Biblia dice 7 veces cae el justo y otras tantas se levanta porque Dios lo sostiene de su mano. Entonces, ¿cómo estás resolviendo tus pecados? ¿Cómo resolves tus situaciones de tentación y cómo resolves tus situaciones de pecado? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no quiero ir a la cruz. ¿Quién no quería ir a la cruz? El alma de Jesús. No quiero esto, no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? ¿Vemos la guerra interna de Jesús? Jesús estaba en el momento más importante de toda su vida. Ir a la cruz iba a determinar que vos y yo estemos sentados hoy acá. Y si Él no iba, toda la humanidad se perdía. Y en ese momento Jesús no podía ceder a la tentación de los impulsos de su alma. Porque por la guerra que Jesús ganó en el Getsemaní, vos y yo tenemos vida eterna. Vos y yo tenemos el perdón de nuestros pecados. Vos y yo podemos volver a levantarnos cuando fallamos. Y el Padre nos recibe con brazos abiertos cuando nos equivocamos. Porque el Rey Jesús tuvo victoria esa noche en el Getsemaní, en el momento más duro de su vida. Mi nueva naturaleza no se va a alimentar sola si yo me quedo en casa acostado de brazos cruzados. Mi nueva naturaleza no va a crecer sola si yo me la paso haciendo cualquier cosa, menos congregarme, menos leer la Biblia, menos orar en casa, menos confesar mis situaciones a mi autoridad espiritual. Tenés que alimentar tu nueva naturaleza. Solo el Espíritu de Dios puede hacerte nacer de nuevo. Si vos en esta noche no te identificaste en nada con lo que te estoy diciendo, la verdad que yo no siento una nueva naturaleza, yo no siento a Dios en mí. Cuando la Biblia dice que el Espíritu de Dios está adentro mío, Guille, yo la verdad que no lo siento. Se trata de que lo creas y se trata de que se lo pidas al Espíritu de Dios.